Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. Le conceda al Señor una feliz y bendecida semana. El tema del devocional de hoy se titula Oportunidad para exaltar al Señor. La lectura está en Daniel capítulo 6 del 15 al 28. En el día de ayer la lectura fue Daniel del 6 al 1 y narraba el momento en que el nuevo rey que había tomado el imperio babilónico, Darío el Medo, pues Medo Persa, había derrotado a Babilonia, como se le había profetizado al hijo de Nabucodonosor, el día que irrespetó a Dios, el día que tomó los utensilios santos y lo utilizó para una borrachera. Pues él deshonró a Dios y no escuchó al Dios que había humillado a su padre Nabucodonosor. Esa noche el reino de Babilonia cambió. Aquel rey fue muerto, el hijo de Nabucodonosor, y los historiadores dicen que las puertas de Babilonia se abrieron y que no hubo guerra contra los medopersas, sino que sencillamente se rindieron y al único que mataron fue al rey, a este hombre que había rechazado la autoridad de Dios. Así que un nuevo imperio tomó Babilonia y ahora eran los medopersas que gobernaban todo el mundo antiguo. Y el rey sobre Babilonia era Darío. Entonces, en la lectura de ayer, Daniel 6, básicamente dice que este rey también, el nuevo rey también engrandeció a Daniel, porque vio en él la sabiduría y la gracia que solo Dios da. Y se levantaron los sátrapas y gobernadores contra Daniel. Y le hicieron al rey firmar un decreto que decía que nadie podía invocar a ningún otro Dios, sino solamente al rey a quienes ellos mismos querían endiosar. La Biblia dice que Darío, sin tomar en cuenta la malicia de estos hombres, firmó el decreto, y el decreto decía nadie podía orar. El problema era que Daniel oraba todos los días, 3 veces al día, y ellos dijeron, no vamos a encontrar nada de qué acusar a Daniel. La única manera que podemos hallar de qué acusar a Daniel es si prohibimos que él ore. Y así, como él va a seguir orando, pues vamos a acusarlo y arrojarlo al foso de los leones. Y en efecto, lo lograron. Y es aquí donde entra la lectura de hoy en el versículo 15. Les recomiendo leer desde el versículo 1. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo, con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no sea alterado. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Me encanta la reacción de Daniel estando en el foso de los leones. Él le da toda gloria a Dios. Y él dice, no, Dios me halló limpio. Y envió un ángel y cerró la boca de los leones. ¿De qué estamos hablando? Lo que pasa es que a Daniel lo echaron en un pozo y taparon la boca del pozo con una piedra gigante, y dentro del pozo, o foso, como dice la escritura, perdón, era
una guarida de leones. Habían muchos leones allí en cautiverio y los enemigos del imperio le eran arrojados vivos a aquellos leones y los leones se lo comían. Aquellos hombres malvados que acusaron a Daniel y que hicieron que el rey firme un edicto, cuando van donde el rey y le dicen, ¿sabe? Daniel violó tu decreto. El rey quiso cambiar las cosas porque él amaba y respetaba a Daniel y entonces se dio cuenta que lo habían engañado, pero ya no podía hacer nada. Y por esto que en el versículo 15, estos hombres malvados le dicen, acuérdate que las leyes de este imperio dicen que la orden de un rey no se puede retractar, así que tú no puedes librar a Daniel. Y él se ve obligado a echar a Daniel. ¿Por qué Daniel prefirió ir al foso de los leones? Por no afectar su vida de la oración. Y aquí hay algo que debemos meditar. Satanás no se va a meter mucho contigo porque tú vayas o dejes de ir a la iglesia. Eso a él no le importa mucho. A él tampoco le va a importar mucho si tú lees la Biblia o no. A él lo que le va a importar es lo que tú hagas con esa palabra que leíste. Lo que tú hagas con tu vida de oración, eso, Satanás va a impedirlo a toda costa. Él no quiere que tú obedezcas la palabra que lees o que escuchas. Él no quiere que tú te vuelvas un hombre o una mujer de oración, porque la oración trastorna las puertas del infierno. Está escrito, las puertas del infierno no prevalecen contra mi iglesia, pero cuando habla de iglesia no habla de un edificio, habla de hombres, de mujeres, de jóvenes, de niños que se conectan con el trono de la gracia y su oración hace que se estremezcan las puertas de las cárceles y se caigan las cadenas y los cepos y se produce gran libertad, como sucedió cuando encarcelaron a Pablo y a Silas. El diablo quiere destruir el fluir de la palabra que viene de la boca de un hombre lleno de la presencia de Dios. Y Daniel 3 veces al día abría sus ventanas, miraba hacia Jerusalén y oraba al Dios de sus padres. Y usted dirá, ¿por qué Daniel oraba con dirección hacia Jerusalén? Porque cuando Salomón construyó ese templo, hizo una oración y le dijo a Dios, Señor, si un día tu pueblo por desobediencia es esparcido, porque Dios le había dicho a Israel, si ustedes me dan la espalda, van a ser esparcidos por los 4 rincones de la tierra. Pero si cuando ustedes son esparcidos, se acuerdan de mí y oran, yo los voy a volver a traer a esta tierra. Y Daniel, quien pasó 70 años en el exilio, se acordó de esa promesa y de esa oración que hizo Salomón, porque Salomón, cuando construyó el templo, le dijo a Dios, mira, Señor, si Israel te desobedece y están en el exilio, que cuando ellos oren y pongan su rostro hacia este templo, que tú los escuches. Y Daniel se acordó de eso y siempre oraba mirando hacia el templo. El templo ya lo habían destruido, lo habían quemado. Pero Daniel sabía que aunque el templo no estaba ahí, que aunque el edificio no estaba ahí, el Dios del templo y la promesa todavía seguía fiel. Y Daniel creyó en el Dios de la promesa. Y por eso miraba hacia Jerusalén y oraba por aquella promesa de que Dios un día iba a abrir los caminos para que el pueblo de Israel vuelva y vuelva a existir como nación. Y eso habla de 2 cosas. 1, de creer la promesa de Dios sin importar lo que veamos. 2, ser fiel sin importar las amenazas del diablo. Así que a Daniel lo arrojan al foso de los leones. Y lo que pasó esa noche es que los leones no pudieron tocar. Es que los leones no comen fuego, y cuando un hombre de Dios está en fuego, ni el diablo, ni leones, ni nada pueden tocarlo. Si le ponen la mano a un hijo de Dios que está en fuego, se quema. Los leones comen carne. Si Daniel hubiese estado en la carne, se lo comen los leones, pero los leones no comen candela, los leones no comen espíritu. Y lo que echaron ahí fue un hombre lleno del Espíritu de Dios, fue un hombre encendido que echaron ahí, fue una zarza ardiente, un Daniel. Y los leones no comen eso. Los leones comen gente que andan en la carne. Así que es el testimonio que Daniel le da al rey. Para siempre vives, oh rey. El verso 21, mi Dios envió a su ángel. Y yo creo que Dios hoy envía a su ángel a tu vida, porque la Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme
y le defiende. Dice el verso 23, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Qué cosa tan bella. Y dio orden el rey, fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitasen en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte de mí es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante todo el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Señor, gracias por tu santa palabra. Gracias. Ayúdanos, amado Dios, a serte fiel sin importar cuál sea la circunstancia. Gracias porque no dejas desamparado al que clama a ti con angustia, sino que peleas por él hasta alcanzar la victoria final. La prosperidad está en la perseverancia de la fe. Por eso, tomo la decisión de permanecer firme en ti. Permite que los que me rodean también conozcan al Todopoderoso y Eterno, para que te alabemos juntos por tus infinitas misericordias. Amén. Dios le bendiga, familia. Qué hermosa esta enseñanza, qué linda. Gloria al Señor. Nosotros pudimos ver cómo este rey confesó, gloria a Dios, quién era el Dios de Daniel. Y qué lindo es que la gente pueda confesar a Cristo a través de nuestro testimonio. Y como decía el pastor, de nada vale que nosotros pasemos años y años en una iglesia y quizás leyendo la Biblia, si nosotros no ponemos la palabra de Dios en práctica, si no la obedecemos. El Señor nos ayude a ser como Daniel, obediente a la palabra del Señor en todo tiempo, que podamos bendecir a Cristo con nuestra obediencia y nuestra gratitud. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta mañana. Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante todo el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Señor, gracias por tu santa palabra. Gracias. Ayúdanos, amado Dios, a serte fiel sin importar cuál sea la circunstancia. Gracias porque no dejas desamparado al que clama a ti con angustia, sino que peleas por él hasta alcanzar la victoria final. La prosperidad está en la perseverancia de la fe. Por eso, tomo la decisión de permanecer firme en ti. Permite que los que me rodean también conozcan al Todopoderoso y Eterno, para que te alabemos juntos por tus infinitas misericordias. Amén. Dios le bendiga, familia. Qué hermosa esta enseñanza, qué linda. Gloria al Señor. Nosotros pudimos ver cómo este rey confesó, gloria a Dios, quién era el Dios de Daniel. Y qué lindo es que la gente pueda confesar a Cristo a través de nuestro testimonio. Y como decía el pastor, de nada vale que nosotros pasemos años y años en una iglesia y quizás leyendo la Biblia, si nosotros no ponemos la palabra de Dios en práctica, si no la obedecemos. El Señor nos ayude a ser como Daniel, obediente a la palabra del Señor en todo tiempo, que podamos bendecir a Cristo
con nuestra obediencia y nuestra gratitud. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta mañana. Nosotros no ponemos la palabra de Dios en práctica si no la obedecemos. El Señor nos ayude a ser como Daniel, obediente a la palabra del Señor en todo tiempo, que podamos bendecir a Cristo con nuestra obediencia y nuestra gratitud. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta mañana. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta mañana.